Hola chicas y chicos, bienvenidos a la segunda parte de su segunda ayudantía, correspondiente al tema de probabilidades. En esta parte vamos a estar repasando, o mejor dicho, realizando una serie de ejercicios que les van a servir para soltar la mano, digamos, con esta nueva unidad. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dicen, sean A y B eventos disjuntos, ambos con probabilidades positivas, ¿ok? Uy, me quedó horrible eso. Entonces, nos preguntan si estos dos eventos son o no independientes, ¿ya? Entonces, bueno, comencemos a extraer información desde el enunciado. Que A y B sean disjuntos, como bien saben, nos quiere decir en verdad que la probabilidad de su intersección es cero. ¿Okay? Por otro lado, nos dicen que ambos tienen probabilidades positivas. ¿Ya? Esto quiere decir que la probabilidad de A es mayor que cero y la probabilidad de B también es mayor que cero. ¿Okay? Entonces, finalmente no hace falta conectar esta información con la pregunta, que es si son o no independientes. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que dos eventos son independientes si y solo si se cumple esta siguiente igualdad. Entonces, con los datos obtenidos desde el enunciado, nosotros ya deberíamos inferir que esto no se cumple, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque esta intersección es cero, debido a que A y B son disjuntos, pero este producto de probabilidades es distinto de cero, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque cada uno de estos, por separado, es distinto de cero. Así de simple, ¿ya? Distinto de cero y este igual es distinto de cero. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que esta igualdad no se cumple y por lo tanto decimos que, bueno, A y B no son eventos independientes, ¿ya? Ese fue el primer ejercicio, bastante cortito. Sin embargo, ya pudimos repasar dos importantes definiciones. ¿Okay? La primera, eventos disjuntos, y la segunda, eventos independientes. Bueno chicos, sigamos con el siguiente ejercicio. Suponga un experimento en donde se lanza una moneda 100 veces. Definamos el evento A como aquel que reúne todos los resultados posibles en donde se obtiene al menos una cara. ¿Okay? Entonces acá yo lo escribí para ahorrar un poquito de tiempo, que se obtiene al menos una cara. Obviamente en los 100 lanzamientos. Entonces nos piden calcular PDA. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos calcular PDA? Bueno, acá el truquito está en recordarse de una propiedad de los eventos también, que nos dice que la probabilidad de A la podemos calcular como la probabilidad del complemento de A. ¿Ya? Esto realmente es útil en este ejercicio porque esta probabilidad es bastante más simple de calcular. ¿Ya? Y para calcularla vamos a definir el siguiente evento. ¿Ya? Vamos a decir que ese SUI es el evento en donde en el lanzamiento ahí, obtenemos un sello, ¿ok? Obtenemos sello. Ya, entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto? Veamos. Tenemos que PA, que es lo que necesitamos calcular, y sabemos que esto es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A, y acá viene, digamos, la entrada triunfal de nuestro nuevo evento de SSUI. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que el complemento de que al menos salga una cara es que no salga ninguna, ¿ya? Es decir, que tengamos solamente sellos en los 100 lanzamientos. ¿Y cómo podemos escribir esto? Bueno, de la siguiente forma. Tenemos que la probabilidad de el A complemento, entonces, acá debemos poner el complemento de A y lo vamos a hacer de la siguiente forma, ya con una intersección desde 1 hasta 100 de S sub I. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos una parte importante del ejercicio. Ahora viene, digamos, la parte donde debemos sacar ya esa intersección. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que para las probabilidades esto se va a cumplir.
P de S sub I. ¿Ok? Y aquí ya estamos prácticamente listos. Si bien se ve un poquito quizás fea la expresión matemática, en verdad ustedes saben este resultado porque es el clásico de todos los ejercicios de probabilidades, ¿ya? Y esto no es nada más que 1 menos la productoria desde y 1 hasta 100 de un medio. ¿Ya? ¿Por qué un medio? Porque un medio es la probabilidad de que en el lanzamiento I obtengamos un sello. ¿Ya? Entonces finalmente obtenemos que P de A no es nada más ni nada menos que 1 menos un medio elevado a 100. ¿Ya? Y acá acaba el ejercicio. Me gustaría que calcularan este valor con NumPy, ya, porque si es que lo meten al Python así nomás, les va a salir que es 1, ya, por la precisión que maneja por defecto Python. Sin embargo, es un valor muy cercano a 1, pero realmente no es 1. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya chicos, ahora vamos a ver el tercer ejercicio. Este ya es un poco más similar a la modalidad de los controles de este curso. Así que está un poquito más complejo. Entonces dice, Braulio y Diego toman turnos intentando encestar un balón en un aro de baloncesto. Braulio encesta con una probabilidad de 1/3, mientras que Diego con una probabilidad de 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que Braulio enceste antes que Diego? Entonces, un evento que nos va a ser de ayuda, ¿okay? Para poder plantear la solución, va a ser este evento A sub I. ¿Ya? Por ahora no se preocupen por esta serie geométrica que tengo acá arriba, ¿ya? Solo la anoté porque la vamos a utilizar en el desarrollo. Entonces, el evento A sub I, ¿ya? Nos va a decir que, bueno, que Braulio encestó antes que Diego en el intento I, ¿ya? En el intento número I. Otra cosa a notar es que acá en la pregunta no nos agotan el número de intentos, ¿ya? No nos dicen, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que Braulio enceste antes que Diego en 20 intentos, por ejemplo. Eso no lo dicen, ¿ya? Entonces vamos a ver que va a aparecer un infinito por ahí. Entonces, el evento al cual nosotros le debemos calcular la probabilidad, yo lo voy a denotar como E, ¿ok? Y esto no va a ser más que la sumatoria, acá va a aparecer el infinito, ¿okay? Infinita de P de A sub I. ¿Ok? Entonces, acá ya debemos pensar cómo podemos calcular la probabilidad de A sub I. ¿Ya? Bueno, notemos, a ver, yo creo que lo voy a hacer aquí, arribita. Por ejemplo, para A sub 1, esto es bastante simple. Recordemos que los turnos son Braulio, Diego. ¿Ya? Braulio, Diego y así hasta el infinito. La probabilidad de que se cumpla A sub I, ¿ya? Es decir, que Braulio enceste antes que Diego en el primer intento, es simplemente 1/3, ¿cierto? ¿Por qué es 1/3? Bueno, porque Braulio va a lanzar antes que Diego y Braulio tiene una probabilidad de encestar de 1/3, ¿ya? Veamos qué pasa para el segundo intento, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Será esto 1/3 al tiro? ¿Así de simple? La respuesta es no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debemos considerar que en el primer intento no ganó ninguno de los dos, ¿ya? Es decir, no encestó ninguno de los dos. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar eso en probabilidades? Bueno, simplemente debemos decir que Braulio no encestó en el primer intento. Esto lo denotamos como 1 menos 1/3. ¿Ya? Esta es una probabilidad, ¿ok? Es la probabilidad de que Braulio no haya encestado en un intento. Y por acá, la probabilidad de que Diego tampoco lo haya hecho, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos la probabilidad de que en el primer intento, ¿ya? Ninguno de los dos haya encestado. Y luego nosotros queremos que enceste Braulio, así que es simplemente 1/3, ¿ya? Espero se haya entendido eso. Es una parte clave del ejercicio, ¿ya? Esto quizás quede un poquito desordenado, pero lo voy a terminar de desarrollar acá. Entonces, ya si se fijan, 1 menos 1/3 nos va a dar 2/3, 1 menos 1/4, 3/4,
¿ya? Y luego el 1/3 de que enceste en el intento I, ¿ya? En este caso I es 2. Entonces, ¿qué notamos acá? Bueno, que esto claramente se anula y ahí me queda 1/2 por 1/3, ¿ok? 1/2 por 1/3. Hasta ahí espero vaya todo bien, ¿ya? Entonces, con ese análisis, ¿ya? Ya podríamos quizás inferir una posible fórmula para P de A sub I, ¿ya? Esto en verdad sería así. Tenemos la misma sumatoria desde I hasta el infinito, ¿ya? ¿Y qué tenemos? Bueno, en el intento I, ¿ya? Braulio debe encestar. Así que acá nos va a aparecer esto, ¿ya? ¿Y qué pasa con este 1/2 de acá? ¿Ya? Fíjense que esto es la probabilidad de que no hayan encestado ninguno de los dos en un intento, ¿ya? Entonces nosotros queremos que en el intento número I, ¿ya? No hayan encestado I-1 veces, ¿ya? ¿Por qué I-1 veces? Porque en la I va a encestar Braulio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se cuantifica esto en probabilidades? Bueno, simplemente acá, este un poquito feo, ahí sí, I-1, ¿ya? Y podemos probar la fórmula, ¿ya? Esto para I igual 2, para I igual 2, ya sería 1/3 por 1/2 de 2 menos 1, ¿ok? Entonces nos queda un 1 y ahí obtenemos la fórmula que habíamos deducido anteriormente, ¿ya? Entonces recuerden que aquí va el I porque se van acumulando el número de intentos, ¿ya? Que ninguno de los dos se encestó. Pero eso se haya entendido súper bien. Entonces, primero voy a borrar un poquito acá para que quede más ordenado. Y ahora vamos a terminar de realizar este ejercicio. Ya. Ahora sí, disculpen. Entonces, bueno, lo primero y lo más obvio acá es que podemos sacar el 1/3, ¿cierto? Acá no nos afecta la sumatoria, así que no tenemos problema. Nos queda 1/2 por el I-1, ¿ya? Y bueno, acá es donde viene nuestra querida serie geométrica, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque la razón, ¿ya? El R, aquí sería 1/2, esto es menor que 1, ¿cierto? Y al parecer tenemos todos los instrumentos para resolver esto fácilmente. Entonces, vamos a seguir desarrollando acá. Ese 1/2, este 1/2 es lo mismo que 1/2 a la I por 1/2 a la -1, ¿cierto? Entonces esto va a salir como un 2/3, ¿ya? Simplemente ese 2 va a salir. Y luego tenemos esta sumatoria, esta serie, y acá nos queda bastante lindo, ¿ya? Y acá simplemente es aplicar serie geométrica, ¿ya? Esto ya no es nada de probabilidades ni estadística, es simplemente aplicar el resultado de un teorema, ¿ya? Entonces ustedes vienen para acá, y bueno, dicen que la serie geométrica con una razón R es R partido en 1 menos R, ¿ok? Entonces esto sería R partido en 1 menos R, ¿ya? Y por supuesto esto ya estaba multiplicado por un 2/3, ¿ya? Quizás se vea un poquito desordenado, así que vamos a ordenarlo. Acá me queda 1/2, abajo me queda 1/2, porque 1 menos 1/2 es 1/2, así que esto es 2/3, ¿ya? Esa es la probabilidad de que Braulio enceste antes que Diego, ¿ya? Entonces, bueno, con mucho desarrollo matemático y varias expresiones algebraicas y de hecho un teorema, ¿ya? De la serie geométrica, podemos resolver este ejercicio que, como les digo, es bastante similar a los de los controles, ¿ya? Este es más o menos el nivel de dificultad, así que espero lo hayan podido entender súper bien. Y ese sería el tercer ejercicio. Bueno chicos, ya llegamos al último ejercicio de esta ayudantía.
En este ejercicio vamos a repasar el teorema de Bayes. Entonces, ¿qué dice? Se tiene un test de sangre para una rara enfermedad que ocurre en una persona cada 100.000. Si tienes la enfermedad, el test indicará que efectivamente la tienes con una probabilidad de 0.95. Ahora bien, si no la tienes, el test indicará un falso positivo con una probabilidad de 0.001. Recordemos que un falso positivo es, bueno, que el test me va a decir que sí, ya que sí tengo la enfermedad cuando en verdad no la tengo. Ya es decir, en ese caso, ese error que va a cometer el test va a suceder con una probabilidad de 0.001. Ahora, la pregunta es, si el test dice que tengo la enfermedad, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente la tengas? Entonces, esto puede sonar un poco como trabalenguas, pero vamos a ver que con la formalización matemática va a quedar bastante más claro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, como ustedes saben, esto es la ley de la probabilidad total, ¿ya? Que la vamos a utilizar para el desarrollo de este ejercicio. De hecho, se usa harto con Bayes, así que tengan asociado eso en su mente. Ya Bayes con probabilidad total, son cosas que se llevan bien. Y por acá tenemos los eventos que nos van a ayudar a desarrollar este ejercicio. Entonces ese, bueno, va a ser el evento de que se posee la enfermedad, y R, bueno, de que el test diga que efectivamente la tienes. ¿Ya? Ese es de sick, ¿okay? De el inglés enfermo. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, dice si el test dice que tienes la enfermedad, ¿ya? Es decir, esto ya se cumplió, ya el test ya me está diciendo que tengo la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente yo esté enfermo? Ok. Entonces, para calcular esta probabilidad condicional vamos a usar Bayes. Entonces, aplicando la definición de Bayes, esto es simplemente esta siguiente expresión, que ustedes ya se la deberían saber más o menos de memoria. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora notemos que esta probabilidad, ya que es la probabilidad de que el test diga que posee la enfermedad, nosotros solamente la tenemos condicionada. ¿Ya? La tenemos condicionada a si tú estás enfermo o no. ¿Ya? Que es lo que dice acá. Si tienes la enfermedad, ya entonces el test te dará tal respuesta con tal probabilidad. Si no tienes la enfermedad, el test te dará tal respuesta con tal probabilidad. ¿Okay? Entonces las tenemos condicionadas. Y como las tenemos condicionadas, debemos usar la ley de la probabilidad total para obtener P de R. Y acá viene la gran expresión que teníamos ahí arriba. Entonces, P de R, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, de manera condicionada, como los dos posibles casos. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos posibles casos? Bueno, que yo esté efectivamente enfermo o que no esté enfermo. ¿Ya? Entonces, acá es S por P de S más P de R dado S complemento por la probabilidad de S complemento. Ok. ¿Ya? Fíjense que acá en la definición dice que estos eventos A sub i, ¿ya? Que en nuestro caso son los eventos S, deben formar una partición. ¿Ya? Y entonces acá notamos que efectivamente S y S complemento forman una partición. ¿Ya? Es un ejemplo bastante trivial de una partición. Y bueno, tienen que ser disjuntos. ¿Ya? S y S complemento por definición son conjuntos de disjuntos. O, perdón, eventos disjuntos. Entonces, ya tenemos todo listo. Solamente nos falta agregar los datos de las probabilidades que nos dieron en el enunciado. Entonces veamos, la primera es R dado S, ya es decir, la probabilidad de que el test diga que poseo la enfermedad, dado que efectivamente la poseo. ¿Ya? Entonces notamos que fue el segundo dato que nos dieron, que es el 0.95. 0.95 multiplicado por la probabilidad de que estemos enfermos, ¿ya? Es decir, cuál es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad. Entonces, al inicio nos dijeron que esto era, que esta enfermedad ocurría en una persona cada 100.000, ¿ya? Es decir, 10 a la menos 5, ¿cierto? 10 a la menos 5, esto es 1 partido en 100.000, por si acaso. Entonces, ahora que nos queda, bueno, de nuevo, R dado S, 0.95, ya lo conocemos.
por la probabilidad de S, ¿ya? Probabilidad de S también ya la usamos. Así que esto es 10 a la menos 5. Ahora tenemos cuál es la probabilidad de R, ya, dado ese complemento. ¿Ya? Es decir, cuál es la probabilidad de que el test nos diga que poseemos la enfermedad, dado que no la tenemos. ¿Ya? Es decir, es el falso positivo, que es de 0.001. Entonces ponemos 0.001. Y finalmente multiplicado por la probabilidad de que nosotros, o que una persona cualquiera, no tenga la enfermedad. ¿Ya? Entonces eso es el complemento de esta, ¿cierto? Y eso es simplemente 1 menos 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes pueden calcular este valor. Multiplican, suman, dividen. Esto les debería dar 0.0094. ¿Ok? Y bueno, de esta forma terminamos la segunda parte de la segunda ayudantía, la correspondiente a probabilidades. Espero hayan entendido bien y recuerden que cualquier tipo de dudas lo pueden hacer mediante Moodle o bien mediante Discord. Nos vemos en la siguiente ayudantía.